Y de paso te pones en los cascos, Jorge, como si las grasas saturadas previenen las enfermedades cardiovasculares. ¿Tú qué crees? ¿Que sí o que no? Que sí. Que sí, vale. José Alberto, y de esto va hoy Es Saludable, porque entramos en materia y nos ponemos manos a la obra. ¿Qué cuenta, qué dice la ciencia sobre las grasas saturadas y la prevención de enfermedades cardiovasculares? Correcto. Bueno, antes de nada comentar que gracias a Miguel Ángel Urueña, a Robagominolas de Petróleo, que lo seguimos mucho y bueno, tiene unos consejos muy buenos y siempre basados en ciencia sobre temas de nutrición y demás, tuiteó una iniciativa que yo no la conocía, científica, que se llama Nutrimedia, que es un proyecto conjunto entre la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y Cochrane Iberoamérica. Y resulta que los investigadores de ahí lo que van haciendo de vez en cuando es ver distintas noticias y distintas afirmaciones que se dan en los medios de comunicación y dicen, bueno, pues vamos a ver si esto es verdad a nivel científico, y entonces se ponen a investigar. Y antes de meternos en materia del tema de lo que son las grasas saturadas, lo que voy a comentar cómo funciona el procedimiento que siguen ellos para contestar a una de las preguntas que ellos quieren contestar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos dicen que primero leen, por ejemplo, un titular que puede ser, me lo invento ahora, el chocolate es bueno para el corazón, por ejemplo, ¿no? Y entonces lo primero que hacen ellos es traducir eso a una pregunta científica. Entonces, eso que he dicho, el chocolate es bueno para el corazón, equivaldría a, en la población general, el consumo de chocolate se asocia a un menor riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, ellos transforman esa afirmación en una pregunta de investigación. Después de eso, lo que hacen es intentar identificar la respuesta, que ahí es donde está el trabajo realmente de investigación, que es cuando, lo que hacen básicamente es buscar en los artículos científicos famosos de los que hablamos nosotros mucho, buscar las respuestas a esa pregunta, que obviamente no hay un único artículo que habla sobre ella, sino que hay muchos, y entonces ellos lo que hacen es estudian las guías de práctica clínica, que son, pues unas de las que más validez científica tienen, y luego también miran revisiones sistemáticas, y después de analizar todo ello, lo que hacen es que describen y resumen los resultados hasta que al final sacan una conclusión. Y en base a todo el análisis que he comentado, ellos clasifican esa afirmación según si los resultados son favorables o desfavorables, los clasifican en cuatro tipos de clasificación, que son, en el caso de que los resultados sean favorables, sería cierto, probablemente cierto, posiblemente cierto o dudoso. Y luego, en el caso de que sea falso, la afirmación es falsa, probablemente falsa, posiblemente falsa o también dudoso. Entonces, me resultó bastante interesante todo el procedimiento que sigue y básicamente, en base a eso, en este caso particular, ellos lo que hicieron fue coger una afirmación que habían encontrado por ahí en un medio, que era: comer menos grasas saturadas previene las enfermedades cardiovasculares. Esa era la afirmación. Entonces ellos convirtieron la afirmación en una pregunta clínica estructurada que se llama, que era: en la población adulta general, disminuir el consumo habitual de alimentos ricos en grasas saturadas disminuye el riesgo de enfermedad cardiovascular. Esa es la pregunta real que ellos querían responder con esta investigación. Entonces, lo que encontraron... vamos a la respuesta, que es lo interesante. A ver. Eso es. Lo que encontraron fueron cinco revisiones sistemáticas, todas ellas entre los años 2020 y 2021, o sea, son muy recientitas. Y dentro de esas 5 revisiones sistemáticas, la que vieron con una mayor calidad metodológica fue una encontrada en una base de datos de Cochrane, que se llama, y básicamente en esta revisión lo que estudiaron en esta revisión estaba relacionado con el tema de las enfermedades cardiovasculares y las grasas saturadas,
Y en este caso lo que observaron de los efectos observaban que unos efectos de una disminución del consumo de grasas saturadas en la salud cardiovascular, pues mejoraba. ¿Qué resultados encontraron? Bueno, pues lo dividieron en varios tipos. Por una parte, lo que hicieron fue evaluándolo en cuanto a la mortalidad por todas las causas y separando los grupos según la ingesta de grasas saturadas que había hecho cada uno. Entonces, lo que obtuvieron, por ejemplo, aquí fue que una menor ingesta de grasas saturadas en mortalidad por todas las causas en comparación con el consumo habitual de grasas saturadas, pues que no producía prácticamente diferencias, ¿vale? Esto lo hicieron con mortalidad por todas las causas, con mortalidad cardiovascular, con eventos cardiovasculares combinados. Y entonces, al hacerlo en estas tres categorías, lo que salió a la hora de revisar todos estos estudios fue que una ingesta menor de grasas saturadas en mortalidad por todas las causas no tenía prácticamente diferencias entre un grupo y otro. En cuanto a mortalidad cardiovascular, tampoco había mucha diferencia, es decir, ellos lo que dicen es produce poca o ninguna diferencia en la mortalidad cardiovascular, y donde sí que notaron que había una respuesta moderada fue en eventos cardiovasculares combinados. Entonces, cuando analizaron esa clasificación de mortalidad, sí que se dieron cuenta que una menor ingesta de grasas saturadas es probable que reduzca ligeramente el número de eventos cardiovasculares combinados. Esto fue lo que se obtuvo después de haber analizado las distintas revisiones sistemáticas. Bien, cuidado con esto porque estamos hablando de ciencia, ¿vale? Cuidado con esto. Exacto. Porque ahora quien está tirando cohetes en casa diciendo uy, ¿cómo me voy a poner estas navidades a pastelitos, polvorones? Porque mira, si el riesgo es moderadamente... Claro, vamos a explicar esto. Claro. Claro, lo que hay que explicar de todo esto es que primero, después de que se exponen, de que se muestran los resultados, luego hay una serie de conclusiones, ¿no? Y entonces ya en las conclusiones es donde luego en lo que concluyen finalmente y con lo que nos tenemos que quedar al final después del análisis que se hace a nivel científico, es que en los resultados generales se observan que la asociación entre las grasas saturadas que se observó que había una asociación entre el consumo de grasas saturadas y la mortalidad en general por diferentes causas, que el riesgo relativo era mayor en este caso. Espera, déjame detenernos en este momento que lo acabas de decir y que puede pasar por alto. Claro, que comer más grasas saturadas no te mate, o sea, no te haga morirte. Yo creo que es evidente, pero es que la ciencia es así, es decir, oye, yo si como más grasas saturadas me muero, no, es probablemente falso, ¿vale? Claro. Lo que dice el estudio, porque incluso durante el consumo... Perdón. Fíjate, el estudio lo que dice es, hay que concluir que es probablemente cierto. Sí. Digo la primera pregunta, mortalidad cardiovascular, no episodios cardiovasculares. Sí. La mortalidad, la asociación, oye, yo como grasas saturadas me voy a morir... Sí. No, por comer grasas saturadas no te vas a morir. Claro, pero esto es lo que busca la ciencia. Ahora, que tiene, y es lo que estabas diciendo tú ahora con este apunte, que tiene vinculación el consumo habitual de grasas saturadas trans con enfermedades o con otro tipo de cosas que pueden hacer o derivar en muerte por otras enfermedades, no por el consumo de grasas saturadas, que es lo que hay que distinguir. Pero sí la relación, sí importante, no la conclusión, pero sí la relación que tiene este consumo con otras enfermedades que pudieran producir riesgo cardiovascular e incluso la muerte. No estas, sino otras enfermedades, y la relación del consumo, ¿eh? Claro, porque ellos lo que dicen aquí al final es, recordando la afirmación de la que ellos empezaron a hacer el estudio, la afirmación era: comer menos grasas saturadas previene las enfermedades cardiovasculares. Y entonces ellos dicen que de esa afirmación, después de hacer todo el estudio que han hecho de las revisiones sistemáticas y todo este rollo, dicen, hay que concluir que es probablemente cierto. Es decir, que dentro de todo el estudio que han hecho, han dicho, esta afirmación de que comer menos grasas saturadas previene las enfermedades cardiovasculares, lo que hay que concluir después de todo lo que hemos hecho es que probablemente sea cierto. Y entonces ponen,
Esto es debido a que la evidencia disponible indica que un menor consumo de grasas saturadas, sustituyéndolas por otras grasas más saludables, como los ácidos grasos monoinsaturados o poliinsaturados, y dan un plazo de 2 años. De 2 años. Puede reducir ligeramente el riesgo de episodios cardiovasculares, aunque no reduce la mortalidad. Es lo que apostilla, ¿no? en el. Y entonces, bueno, pues nada, dicen que después de haber hecho todo este estudio, que la confianza global que hay en los resultados que han analizado, que es bastante alta, y ya está, que se puede concluir que en general un menor consumo de grasas saturadas, pues que puede producir poca o ninguna diferencia en la mortalidad cardiovascular, pero que es probable que reduzca ligeramente el riesgo de episodios cardiovasculares. De algún tipo de episodio. Entonces, bueno, y es una pequeña reducción, pero bueno, por pequeña que sea, ya es una reducción evidenciada con un grado de certeza moderado. Así le llaman al grado de certeza de este estudio, con lo cual, perfecto, es que hay que hacer las cosas así es como es científico. Claro. Y luego yo aquí añado más todavía, porque claro, esto, como siempre, es una vista global de, en este caso, un componente nutricional que contiene los alimentos, que en este caso son las grasas saturadas, pero que claro, que hay que mirar también, porque dentro de las grasas saturadas, pues hay grasas saturadas y grasas saturadas. Es decir, no es lo mismo que comas, por ejemplo, o sea, que consumas bacon y del bacon, pues tienes ciertas grasas saturadas, y luego tienes, algunos productos, por ejemplo, lácteos, que también tienen grasas saturadas. Y entonces, bueno, quiero decir que luego esto se puede complicar un poco más desde el punto de vista de que no hay que mirar solamente grasas saturadas sí o grasas saturadas no, sino luego de dónde proviene y todo el rollo este. Pero bueno, el mensaje, por simplificar para que la población general nos entienda un poco mejor, es que no hay que abusar de ellas, y que todos los alimentos que la contengan, pues lo que hay que intentar es no abusar de ese tipo de alimentos y priorizar el consumo de otras grasas que son más que son mejores para nuestro organismo, como son las insaturadas, y ayudando más a entender todo este mensaje, los alimentos que contienen normalmente, que son grasos, pero que contienen más grasas insaturadas, pues no, por ejemplo, que ya lo hemos dicho aquí muchas veces, pues el aceite de oliva virgen extra, los frutos secos, como las nueces, tal, obviamente en su estado natural, o como mucho tostados, no fritos, el aguacate también, pescados grasos como el salmón. Entonces el huevo también, lo que es la yema del huevo, también contiene un mayor número de grasas insaturadas. Entonces, bueno, esos alimentos hay que priorizarlos ante otros alimentos que sí que en su composición tienen más grasas saturadas, pues como son pues las carnes grasas, las carnes rojas grasas, los lácteos, el bacon, este tipo de alimentos, y por supuesto intentar desplazar en la medida de lo posible, cuanto más lejos mejor, pues todos aquellos productos que son, por supuestísimo, ultraprocesados, que esos ya no es que tengan grasas saturadas, sino que tienen grasas saturadas y aparte tiene grasas trans, con lo cual que ahí estamos en un combo de alimentos que no son nada buenos para nuestro organismo, vamos. José Alberto, después, de todas maneras, esto puede dar lugar a confusión. Hay mucha gente que aprovecha esto para hacer publicaciones, y a mí me sorprendía el otro día, fíjate, y ya lo dejamos con esto en Instagram. Además es que me parece que se llama recetas saludables. Espera, que estoy buscando, que no tiene nada que ver con la salud. Pues fíjate, es que no encuentro ahora, pero venía recetas saludables. ¿Cómo preparar una receta saludable? Es que no encuentro ahora el usuario, hombre, pero bueno, que hay que seguirlo con atención. Como le echaba tomate a un plato que iba con nata, con bacon, o sea, era un tomate relleno de todo lo saturado que hay, y de lo peor que hay, mantequilla frita, o sea, pero pone recetas saludables porque lo hacía con un tomate. Y como utilizaba un tomate para hacer la receta, pero todas así, pero escucha, todas así, no sé si era receta saludable, en Instagram, una barbaridad. Pero vamos, para nada saludable ninguna de las recetas. Que no se puedan comer, sí, seguro, y seguro que están riquísimas. Recetas riquísimas, perfecto, ponle riquísimas, pero hombre,
Hombre, no confundamos a la gente, como le echamos un tomate saludable, por Dios bendito, macho, unas cosas... Bueno, en fin, pues eso. Hay mucha gente así, entonces las cosas como son, y por eso aquí hablamos de ciencia. José Alberto, javefitness.com para seguirte en las redes sociales y aquí el lunes que viene. Un abrazo, amigo. Correcto. Venga, un abrazo. Chao, chao. Y nosotros